Estamos meditando en esta mañana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Es un pasaje muy conocido, pero no por eso debemos olvidar aquello que ya hemos leído, ¿verdad? Y seguir meditando. En esta ocasión lo haremos en la sección del versículo 19 al 26. Continuaremos estudiando acerca de qué dice la Biblia respecto a la adoración. ¿Qué dice la Biblia respecto a la adoración? Y veremos lo que dice este texto en concreto. Vamos a Juan, capítulo 4, del 19 al 26, perdón. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor. Señor, venimos ante ti con nuestras debilidades, temores, contradicciones, pecados. Pero sabemos que no venimos ante ti con nuestra dignidad, sino a través de la dignidad de tu Hijo Jesús. Gracias por recibirnos, Padre. Gracias por escucharnos, porque no venimos en nombre propio, no venimos por mérito propio, venimos por los méritos de Cristo Jesús. Queremos adorarte y aprender a adorarte como a ti te agrada, en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a entender qué quiere decir este pasaje de la Escritura y aplicarlo a nuestra vida de devoción y a nuestra vida también como iglesia y también como familias, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, si recordamos un poco el pasaje que hemos leído en la lectura congregacional, Jesús le está pidiendo a esta mujer agua. Seguramente Jesús como hombre tendría sed, pero la finalidad de Jesús era otra. Era evidenciar la sed que la samaritana tenía. La mujer samaritana, como todo ser humano, tiene sed. Tiene una sed que solo puede saciar el Señor Jesucristo. Esta dependencia no es algo solo de la mujer samaritana. Esa dependencia es una cuestión de diseño. Hemos sido diseñados para depender de Dios, depender de su palabra. Lo pecaminoso es intentar saciar esa sed con cualquier otra cosa. De esto estaríamos hablando de idolatría. San Agustín, es una frase que nos apasiona a muchos, ¿verdad? Dijo lo siguiente: nos has hecho para ti. Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Así estaba el corazón de la samaritana, inquieto, buscando cómo saciar esa sed y errando una y otra vez. La conversación con la samaritana pasa por diferentes temas secundarios, llega al meollo de la cuestión del pecado y aterriza finalmente a la cuestión de la adoración, el gran tema de la adoración. La pregunta de cuál es la religión verdadera esconde otra cuestión. ¿Cómo puedo tener seguridad de que seré salvo? ¿Qué persigue un religioso? Un religioso entrega su devoción a algo que está más allá para que le sea de esperanza aquí y de salvación allá. Por ejemplo, el católico romano cree que por la pertenencia a Roma y la observación de los 7 sacramentos, eso le confiere una gracia salvífica y eso va a asegurar una salvación o como mínimo un purgatorio. El budismo persigue el nirvana, que es el fundirse con el todo. Y esa es su máxima
aspiración, porque para ellos el Dios lo es todo, es un Dios impersonal. Así que ellos sostienen que hay que salir de ese ciclo de reencarnaciones sin fin que le llaman samsara, hay que salir de él, y si no puedes salir de él, como mínimo que el karma que te has ganado en esta vida mejore tus condiciones en la próxima reencarnación. En el caso de los musulmanes, estos deben cumplir con 5 prácticas, ellos le llaman los 5 pilares del Islam, que es el testimonio de fe, la oración, una ofrenda que llaman azaque, el ayuno y la peregrinación. Islam significa sumisión a Alá. Eso es lo que significa Islam, sumisión a Alá. Así que la adoración del musulmán consiste en la observación de esos pilares. Y observar bien, obedecer bien esos pilares asegurará, de alguna forma, esa salvación en el paraíso. Pero todas las religiones humanas, estas o cualquier otra, se caracterizan por una cosa, la adoración de Caín. La adoración de Caín. Una adoración que busca el agrado del cielo por el propio esfuerzo. Al mismo tiempo, cualquier religión humana es incapaz de salvar. Sin Cristo no hay salvación. Incluso un cristianismo sin Cristo no sirve para nada. Así que cuando la samaritana ve que Jesús es alguien diferente, lo percibe, que tiene una autoridad superior, se da cuenta que puede estar delante de un profeta. Y aquí le pregunta si es un profeta, ¿no? O si es alguien superior a Jacob, su padre. Y aquí está la gran pregunta que responden los evangelios y que responde toda la Escritura. La gran pregunta de ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Es alguien superior al patriarca Jacob? ¿Es alguien superior al profeta prometido por Moisés en Deuteronomio capítulo 8? ¿Es alguien superior al hijo de la promesa? ¿Es aquel hijo de la promesa de Génesis 3:15? ¿Es el hijo de David quien restauraría la gloria de Israel? Hay muchas preguntas acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta más importante a responder. Y en este punto del relato, la samaritana, tras percibir que quien tiene ahí es un profeta o algo más, aprovecha la ocasión para preguntarle una duda. Ella quiere saber que si hay alguna esperanza para ella, si su religión es válida, si aunque su vida ha sido un absoluto desastre, por hacer una práctica adecuada de la religión, hay esperanza de salvación para ella. Porque al fin y al cabo la religión tiene por actividad rendir culto, rendir adoración. Ese es el objeto, esa es la práctica central de una religión. Y las personas eligen una u otra pensando si va a haber esperanza para ellos, pensando si esa práctica de ese culto les va a dar la salvación futura. Por eso escogen una u otra, para garantizarse un cielo, para garantizarse un paraíso, una mejor reencarnación o un paraíso futuro. Esta mañana veremos 2 puntos y cada punto tiene otros 2 puntos, ¿vale? Para los que tomáis notas. Los 2 puntos que trataremos son las características de la adoración falsa, luego veremos las características de la adoración verdadera según el pasaje. Y esta adoración falsa tiene 2 características, formalista e ignorante. Veremos qué significa esto, formalista e ignorante. Y luego veremos las características de la adoración verdadera, las cuales es en espíritu y en verdad. Pasemos al primer punto, las características de la adoración falsa. Fijaros del versículo 20 al 22 lo que dice. Nuestros padres, tradición, adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le responde, mujer, créeme, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. En primer lugar, encontramos que la adoración falsa es una adoración formalista. La preocupación de la samaritana es acerca del cómo de la adoración. El cómo se está adorando, la forma de la adoración.
aunque no está contestando preguntas previas que son más importantes que el cómo. En concreto, se preocupa por el lugar de adoración. Se está preocupando si el lugar de adoración es correcto, porque era el debate histórico sobre la legitimidad entre los judíos y los samaritanos. En el arte se dice que la forma es un vehículo del contenido, pero en ocasiones corremos el riesgo de que el continente, la forma, sea un estorbo para transmitir el mensaje en sí. Corremos también el riesgo de juzgar la adoración como verdadera o falsa por la forma, no por su esencia. La forma puede llegar a dominar el contenido, llevando a una falta de profundidad en la comunicación. El continente puede llegar a ser más importante que el contenido. La tapa puede llegar a ser más importante que el contenido del libro. Hoy día estamos en esa época en que las imágenes, ¿no?, las sensaciones son más importantes que lo que se está diciendo. Esto sucede cuando evaluamos un culto como bueno o malo según el atractivo de nuestros sentidos. Sentidos, obviamente, de este mundo, ¿sí? Lo que percibimos nosotros como hombres y mujeres de este mundo material. A veces decimos, wow, el culto ha estado bueno, ¿no?, como si fuera una hamburguesa. Wow, el culto ha estado muy bueno. ¿El culto a quién? El culto a nuestros apetitos, el culto a nuestras apetencias, a nuestras prioridades, a nuestras preferencias y gustos. Es importante, por otro lado, remarcar que la adoración siempre va a ser religiosa, siempre. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a tener una forma, una liturgia, pero eso no es lo que determina su autenticidad. Toda religión va a tener una forma, una liturgia, pero eso no es lo que determina la autenticidad. Hoy tendremos un gran ejemplo de ello. ¿Hoy qué vamos a celebrar? 2 bautismos en el primer culto, un bautismo en el segundo. Obviamente, el bautismo es un rito religioso, ¿sí? Es una ordenanza, así lo llamamos nosotros, ¿verdad? Pero es un rito religioso. Pero no es solo un rito. O sea, el meollo de la cuestión no está en el rito, en la ordenanza. El bautismo es la celebración de una resurrección espiritual. Lo que importa es la esencia detrás del rito, la esencia detrás de esa forma, ¿sí? Eso es lo importante. Es expresar por medio de un símbolo la realidad de la conversión, del nuevo nacimiento que Jesús estaba explicando a Nicodemo un capítulo antes. Están muy conectados el capítulo 3 y el capítulo 4 de Juan. Así que la forma no es el problema. El problema es quedarse con las formas sin las esencias. Ese es el gran problema, ¿sí? Con la cáscara sin la nuez. ¿Alguna vez habéis comprado frutos secos con cáscara y abres uno y no hay nada? Oh, qué triste, ¿verdad? Puede pasarnos eso en la religión, que nos quedemos con formas y nos quedemos sin esencias. Judíos y samaritanos se debatían por eso mismo, por la adoración verdadera, pero todo era un debate de formas externas. Providencialmente el Espíritu Santo ha querido que el texto de Nicodemo y de la samaritana vengan de la mano. Pues los dos estaban compitiendo de una manera u otra acerca de la adoración, pero la adoración por medio de las formas. Y Jesús, aunque se lo ponen en bandeja, no quiere entrar en ese tipo de debate. Está muy por encima de ese tema, de esa discusión. Nicodemo estaba perdido. La samaritana estaba perdida también en cuanto a ese debate de la verdadera religiosidad. Ellos adoraban su tipo de adoración. Ya no estaban adorando a Dios, sino su culto, su tipo de adoración. Nicodemo conocía la verdad. La samaritana era ignorante. Si estudiáis la historia de los samaritanos, están totalmente confundidos. Nicodemo era moralmente correcto. La samaritana llevaba una vida muy inmoral. Nicodemo practicaba una forma y liturgia correcta. La samaritana la forma y lugar equivocado. Pero ambos no ofrecían a Dios una adoración en espíritu y en verdad. No rendían a Dios una adoración agradable al Señor.
Fijaros lo que dice Isaías 1, 13 al 14. Este es nuestro Señor. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Vemos el rechazo que puede sentir Dios de una adoración formalista que ha perdido las esencias. La adoración formalista también la podemos llamar adoración ritualista. Se pierde la espiritualidad por el camino. Es una adoración mecánica. Y en esta postura se persigue hacer las cosas que se consideran correctas, pero perdiendo las esencias. Por ejemplo, en el matrimonio. Aquellos que vais al retiro de matrimonios de aquí poco, os sirve ya de introducción. Los matrimonios corremos el riesgo de que tras casarnos por amor, ¿sí?, confundamos el matrimonio con todo aquello que se suele hacer en un matrimonio. Es confundir el matrimonio con todo aquello que se suele hacer en el matrimonio. No sé si habéis visto el musical El violinista sobre el tejado. Eso se lo debo a mi madre, que es una apasionada de estos musicales antiguos. El musical El violinista sobre el tejado tiene una canción que se llama Do You Love Me? ¿Me amas? Es hermosa. Un matrimonio judío afincado en un pueblecito de Ucrania en el año 1905. Están celebrando sus 25 años y acaban de casar a sus 5 hijas. No ha ido como ellos esperaban, pero se han casado y se han casado por amor las 5. Entonces, él, Tevye, se acerca a Golde, su esposa, y le pregunta, Golde, ¿tú me amas? ¿Que sí qué? Le responde Golde, ¿me amas? Era un matrimonio a la antigua, lo casaron sus padres, para que os hagáis una idea. ¿Que si te amo? Bien. Con la boda de nuestras hijas y todos estos problemas en el pueblo estás alterado, estás agotado. Entra y túmbate, quizás sea una indigestión. Ah, no, Golde, estoy haciéndote una pregunta. ¿Me amas? ¿Estás loco? Lo sé, pero ¿me amas? ¿Que si te amo? Bien. Durante 25 años he lavado tu ropa, cocinado para ti, limpiado tu casa, te he dado hijos, ordeñado tu vaca. Después de 25 años, ¿por qué hablar de amor ahora? Golde, la primera vez que te vi fue el día de nuestra boda. Tenía miedo. Yo estaba asustada. Yo estaba nervioso. Y yo también. Pero mi padre y mi madre me dijeron que aprenderíamos a amarnos. Y ahora te estoy preguntando, ¿me amas? Soy tu mujer. Lo sé, pero ¿me amas? Entonces ella se dice a sí misma, ¿le amo? ¿Le amo? He vivido con él 25 años, he luchado con él, pasado hambre con él. 25 años, mi cama es su cama. Si eso no es amor, ¿qué es? Entonces, ¿me amas? Supongo. Y supongo que yo a ti también. Y juntos cantan el final diciendo, no cambia nada, pero incluso así, después de 25 años es agradable saberlo. El Señor Jesús, así como le preguntó a Pedro, te pregunta hoy, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas a mí? ¿O amas ser cristiano sin Cristo? ¿Ser un discípulo sin maestro? ¿Ser un adorador sin Dios? ¿Me amas a mí? En segundo lugar, la adoración falsa es ignorante. Jesús descalifica la adoración de los samaritanos diciendo, adoráis lo que no sabéis. El pueblo de Israel o reino del norte se había mezclado de tal manera con los pueblos paganos que era del todo irreconocible. No solo étnicamente y culturalmente, sino religiosamente. Era paganismo mezclado con judaísmo. El samaritano abrazaba la forma de culto que recibía de una cultura corrupta absolutamente. La primera conclusión que sacamos de este punto es que
La adoración no es algo desconectado de nuestro intelecto, de nuestra razón. Veremos que esta actividad incorpora nuestra razón. Dice el salmista, adorad con inteligencia, recordadlo, lo dice el salmista. La revelación bíblica está ahí para regular la adoración, aunque la adoración intelectual, si es solo doctrinas o, ya me entendéis, filosofías sin la palabra de Dios, también sería adoración ignorante. En un sentido, la adoración ignorante puede ser debido a que las personas son tan solo imitadores de lo que han visto muchos años hacer a otros. ¿Sabéis que hay muchos animales que son imitadores? Sí. Podemos comprar un loro y hacerle decir Forza Barça. Pero lo que no vamos a conseguir es que el loro sienta lo que yo siento cuando el Barça marca un gol. Podrá decir Forza Barça más que yo, sin parar, sin dejarnos dormir, pero no va a sentir lo que yo siento cuando marca un gol mi equipo. ¿Sí? Los que creen que la adoración es hacer eso que hacen otros son imitadores, pero ignoran lo que realmente es la adoración. Así que no nos conformemos con jugar a un simulador de vuelo. Entremos al avión y volemos de verdad. La adoración ignorante puede ser por imitación intelectual, imitación mecánica, pero también puede ser por pereza intelectual. La adoración ignorante puede ser también por pereza intelectual. Seguramente habéis escuchado alguna vez eso de, bueno, cuidado, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Bueno, a lo mejor lo has dicho hasta tú, ¿sí? Pero vamos a entender qué quiere decir eso. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y con esto interpretan que la Biblia es peligrosa. ¿Sí? La mucha letra, la mucha Biblia es peligrosa, hay que dejarse llevar por el espíritu. Pero es ignorancia doble, porque el Espíritu Santo, Él es el Espíritu de toda verdad. La palabra es la espada del Espíritu. Y quien ha revelado la Escritura es el Espíritu. Cuando un joven se acerca y he descubierto las doctrinas de la gracia, he descubierto la fe reformada, hay alguno que le dice, cuidado, que la letra mata y el Espíritu vivifica. Cuando un joven dice, quiero formarme en la palabra, quiero crecer en la Escritura, alguien dice, cuidado, que la letra mata, el Espíritu vivifica. Confundimos la espiritualidad con el antiintelectualismo. Cuando Dios se ha tomado tantas molestias, son bastantes páginas, se ha tomado tantas molestias en revelar una verdad que hay que estudiar, que hay que leer, que hay que aprender, que hay que meditar, que hay que conectar. Esto es un texto fuera de contexto, dado que Pablo estaba contrastando los dos pactos. ¿Sí? El primer pacto, a través de la ley, eso provoca en el ser humano arrepentimiento. En cambio, el nuevo pacto, el Evangelio, está apuntando a la fe. Además, la adoración ignorante no solamente es anti-intelectual, sino que se cree espiritual sin serlo. No solamente hay un gran desconocimiento de la verdad bíblica, hay una gran ignorancia respecto a quién es Dios el Espíritu Santo. ¿Quién es Dios el Espíritu Santo? Y lamentablemente malinterpretamos la gran discreción, la humildad del Espíritu Santo, tanto que al final le ignoramos. ¿Sí? Esas personas que son calladitas y tienen tanto que decir y suelen ser ignoradas porque son calladitas, pues eso pasa con el Espíritu Santo. Olvidamos que quien ha obrado el nuevo nacimiento, que anteriormente en Juan capítulo 3 Jesús está explicando a Nicodemo, es el Espíritu Santo, el quien obra el nuevo nacimiento. Él es quien nos acompaña, Él es quien nos santifica, Él es quien nos consuela, Él es quien nos mueve a una adoración en espíritu y en verdad. Así que Él es como un invitado que pasa desapercibido. Recuerdo hace ya unos años que había 3 predicadores. Después de todas esas charlas y conferencias y predicaciones,
Todos querían una foto con uno de ellos. Otro quería meterse en todas las fotos. Pero había un tercero que a 1 metro de distancia lo observaba todo con un rostro lleno de gozo. Incluso llegó a hacer alguna foto para otros. Y vi el carácter del Espíritu Santo reflejado en este hermano. Esa discreción, esa humildad, ese gozo de disfrutar y de gozarse de estar ahí, celebrando juntos el Evangelio. Qué hermoso. Lamentablemente Dios, el Espíritu Santo, es la persona de la Trinidad más ignorada en 2 sentidos. Ignorada por unos por pensar que es una fuerza activa, un pensamiento positivo o la pócima mágica de Asterix o Obelix. Ignorada por otros cuando, huyendo de los excesos de aquellos, nos olvidamos de Él. Cuando nos ama tanto y necesitamos tanto. Los que practican una adoración ignorante son los mismos que caen en el emocionalismo. Confunden las emociones humanas con la espiritualidad verdadera. Jonathan Edwards lo explica muy bien en su libro Los afectos religiosos. Podéis leer ese libro. Y en parte es normal. Cuando no hay fuego en el corazón, se requieren fuegos artificiales. Cuando somos incapaces de encendernos con la lectura de un salmo, con la lectura de un himno, con una simple oración, necesitamos ruido, necesitamos fabricar artificialmente algo para pensar que estamos bien espiritualmente. Recordemos lo que dice Martin Lloyd-Jones: somos lo que somos cuando estamos solos. Somos que somos cuando estamos solos. Esta adoración ignorante acaba en adoración emocionalista y en búsqueda de éxtasis emocional. Porque es una adoración vacía de contenido. Cuando no hay contenido, hay que llenarlo con algo. Tozer, un siglo atrás, recomendaba algo muy interesante a la membresía de la iglesia. Les pedía que durante la semana leyeran y meditaran esas canciones que habían cantado durante la semana para ver si producía lo mismo en sus corazones, porque debiera producir lo mismo. Hermanos y amigos, muchos van de iglesia en iglesia o de religión en religión coqueteando con una y otra cosa a ver si hay algo que les mueve, si algo enciende su corazón. Muchos evalúan los cultos de la misma manera. Si el presidente, los músicos o quien sea ha sido capaz de soplar tan fuerte que las pocas brasas que quedan se enciendan. Ven a los ministros como sopladores espirituales. No sé si habéis visto alguna vez en los fuegos a tierra, en las chimeneas. En las chimeneas, ¿no? Que está el fuego a punto de... Y hay que soplar, sopla más fuerte por aquí. Ven a los ministros así. Pero hermanos, el verdadero culto cristiano no es pirotecnia. Aquí no se hacen fuegos artificiales. El culto al Señor no es un espectáculo sensacionalista. Venimos a adorar juntos al Dios que estamos adorando cada instante de nuestra vida. Si no lo adoramos cada instante de nuestra vida, es difícil adorarlo juntos. Aquí descorremos el velo para contemplar juntos el firmamento de la gloria de Dios. Y es gloria real, es luz real, es brillo de verdad. Pero poco vas a ver si no lo has visto antes. Fuera del cristianismo también tenemos multitud de ejemplos de adoración ignorante. La adoración de las religiones es falsa adoración, en primer lugar, porque su religión ya es falsa. El objeto de su adoración es falso. ¿Qué es una religión? Es bueno definir qué es una religión. Una religión es un sistema de creencias y costumbres que dirigen a una persona hacia la trascendencia, dando sentido y coherencia a su vida. Eso es una religión. Las religiones se inician, según los sociólogos, por las necesidades psicológicas de algunos.
de algunos. Un filósofo alemán postuló que la religión nace por los ideales. Freud, por la necesidad que tenemos todos de tener un papa perfecto. Otros la interpretan a nivel político, viendo que la religión es inventada para controlar a la ciudadanía. Pero todos ellos se equivocan. En la definición de religión siempre hay asociado el concepto de culto. No hay religión sin culto, no hay religión sin adoración. Y no hay ser humano sin adoración, por eso hay tantas religiones. Todo ser humano es adorador, aunque sea de una forma ignorante, aunque sea de una forma idolátrica. Pablo hizo muy bien en conectar ese aspecto de la idolatría ateniense con la verdad bíblica, cuando en Hechos Pablo les dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Eso nadie lo pone en duda, son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Eran adoradores ignorantes, pero hicieron una cosa bien. Seguramente nos estamos dejando algún Dios. Sí. Vamos a hacer aquí para que ese que no conocemos no se ofenda. Pues ese Dios no conocido es el Dios que se ha revelado en Cristo. Ya es conocido. Y podemos adorarle verdaderamente por medio de un judío que se llama Jesús de Nazaret. Y digo judío porque la salvación viene a través del pueblo judío. En segundo lugar, vamos a ver las características de la verdadera adoración. Y es importante que la verdadera adoración nos va a ayudar a no caer en la adoración falsa. Y dirás, qué obvio, ¿no? El Señor Jesús nos está ayudando aquí a no caer en la hipocresía del formalista ni en la idolatría del ignorante. Hay dos cosas de las cuales nos debemos salvar: la hipocresía y la idolatría. Vamos a ver en primer lugar que debemos adorar en espíritu. ¿Por qué debemos adorar en espíritu? En primer lugar, nosotros hemos sido diseñados, hemos sido creados seres espirituales y seres materiales, ¿verdad? Hemos recibido la materia del polvo y el espíritu del aliento de Dios. Bien. Por lo tanto, cuando está diciendo en espíritu, en primer lugar no está refiriéndose del Espíritu Santo, sino de tu espíritu. ¿Sí? En segundo lugar, debemos adorar en espíritu, no solo porque tú eres un ser espiritual, sino porque, como Jesús mismo dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Su ser, desde la eternidad hasta la eternidad, es ontológicamente espíritu. Entonces, tú eres un ser espiritual, aunque tengas materia, y Él siempre ha sido y siempre será espíritu. Por lo tanto, esa relación, esa comunicación, esa adoración debe ser espiritual. Todo lo otro que acompaña a la adoración, las formas, la guitarra, la música, el ambiente, las luces, el proyector, todo lo otro no hace ni más ni menos que la adoración sea espiritual. ¿Sí? No hace ni más ni menos. Son facilitadores de la adoración, pero no son la cuestión central del asunto. Los facilitadores son eso mismo. Son facilitadores, son el envoltorio terrenal de una adoración que debe ser espiritual entre tu espíritu y el espíritu de Dios. En segundo lugar, la adoración verdadera es en verdad. En verdad. Y en verdad, en primer lugar, no quiere decir lo contrario a mentira. En el texto está apuntando al opuesto del Antiguo Testamento, que sería la sombra. ¿Sí? En verdad se contrapone inicialmente por lo que es la sombra del Antiguo Testamento. Luego veremos la otra parte de la mentira. La verdad no se contrapone con la mentira, sino con la sombra del Antiguo Testamento. Y todas las sombras del Antiguo Testamento han sido cumplidas en Cristo.
tienen cumplimiento en Cristo, en su ministerio, en su vida, muerte y resurrección. Imaginaos que estáis esperando a una persona en un día muy soleado, ya estáis ahí cansados, estáis mirando al suelo y empezáis a ver que se acerca una sombra, ¿sí? Al principio miráis la sombra, pero cuando la persona ha llegado, no continuáis mirando la sombra, ¿verdad? Y alzáis la vista y miráis a la persona. Pues lo que adoraba el pueblo de Israel y los samaritanos eran sombras, promesas, tipos. Pero una vez llegada la persona, ¿qué haces mirando las sombras? Una vez llegado Cristo, ¿qué haces mirando las sombras? Mira a Cristo, el sumo sacerdote, el cordero, el templo, todo. El velo partido, todo es Cristo cumplido en su obra de redención. Jesús dice, la hora viene y ahora es. Está apuntando a que ha llegado el momento con su ministerio. Todo aquello que pertenecía a la ley ceremonial se cumple en Cristo, en su obra de redención. Sí, queda lo que vemos del Evangelio en el Antiguo Testamento, obviamente. Queda la ley moral, eso no se toca porque Dios sigue siendo igual, inmutablemente santo. Pero la ley ceremonial estaba apuntando a la obra de redención del Señor Jesús. Por lo tanto, nuestra adoración se debería parecer más al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento, en cuanto a formas. Nuestro modelo cúltico es más similar a una sinagoga que al templo de Jerusalén. ¿Sí? Somos más como una sinagoga. ¿Por qué? Porque el templo, su culto, su liturgia estaba todo muy apuntado a lo que el Señor Jesucristo haría en la cruz por nosotros. Otras consideraciones de en verdad. La adoración es verdadera cuando su contenido está regulado por las Sagradas Escrituras. No adoramos según nuestra creatividad. Yo pienso, yo imagino, y así lo dicen las confesiones de fe también. No adoramos conforme a imaginaciones. Adoramos conforme a la Escritura, al Dios de la Escritura. En segundo lugar, la adoración es verdadera cuando es auténtica. Y nos debemos exhortar a nosotros mismos a no adorar de una forma simulada, mecánica, ritualista, porque lo hacen todos y porque llevo toda la vida haciéndolo. La adoración es verdadera cuando hay devoción. Cuando hay devoción. Y si hay devoción es porque hay amor a la persona que estoy admirando. En cuarto lugar, la verdadera adoración es relacional. La adoración no es una actividad. Ahora el tiempo de adoración, no. La adoración es relacional. No es una actividad. Como el matrimonio que hemos hablado antes. Hemos dicho, la samaritana en ningún momento está hablando de Dios. Si leéis el texto, cuando la samaritana habla, no dice nada de Dios. Dice adoración, adoración. ¿Sí? Habla del tema de la adoración. El objeto del debate de la samaritana era la adoración porque entendía que realizando una adoración verdadera obtendría una salvación verdadera. Pero la respuesta de Jesús es impresionante. No solo no le contesta en referencia al asunto que ella quiere tratar, tampoco le dice, no, hay que adorar a Dios, lo importante es el Señor. No, hace una nueva revelación, eleva la revelación y en vez de hablar del Dios del Antiguo Testamento que ella estaba acostumbrada, habla de ¿qué? De un Padre. Jesús le habla de un Padre al que debemos adorar. Y es normal que Jesús hable de un Padre siendo un Hijo, ¿verdad? Ahí vemos esa familiaridad trinitaria tan hermosa. El Padre envía al Hijo. El Hijo viene para honrar al Padre. Y el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo para hacer una gran obra asombrosa de adopción de millones y millones de personas a lo largo de toda la historia para formar una familia. Una familia. Veamos ese aspecto familiar cuando Jesús dice, adoraréis al Padre. El Hijo vino a buscar las ovejas que se habían perdido. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no porque Él lo necesite, sino porque Él lo merece, porque Él es digno y porque nosotros hemos sido diseñados para esa finalidad.
Vamos concluyendo. Hemos visto que la adoración falsa es formalista, es ignorante, como veíamos en la samaritana, ¿verdad? Y la adoración verdadera es en espíritu y en verdad, y todo esto combate contra la hipocresía y contra la idolatría. Pero no olvidemos el versículo 25 y 26. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La samaritana estaba profundamente confundida. Y al final dice, bueno, la esperanza la tenemos cuando venga el Mesías. Que venga el Mesías y aclare todo este embrollo, ¿sí? Le está diciendo a Jesús, ok, no discutamos más. No discutamos más. Cuando venga el Mesías, ya dirá si la razón la tienen los samaritanos o los judíos. Ya lo veremos. Lo que no esperaba ella es que aquel que ella pensaba que era posiblemente un profeta fuera mucho más que un profeta, mucho más que Jacob, mucho más que Moisés. El Mesías esperado. El que tenía delante era más que Jacob, más que Moisés. Era su Salvador. Así que la adoración verdadera, y aquí llegamos a un tema fundamental para entender la adoración. La adoración verdadera requiere un mediador aprobado. Un mediador aprobado. Y en esto fallan todos los intentos humanos. Todas las religiones humanas de rendir culto, incluso si se llaman evangélicas, protestantes, lo que sea. Sin Cristo no hay adoración verdadera. La adoración que ofrecen no solo es ignorante, no solo es formalista, no solo es errónea, sino que no llega a ninguna parte. No le llega a nadie, porque no hay mediador. Tú puedes tener el regalo más bonito del mundo para enviar a la persona más querida del mundo, pero si no hay alguien que lo lleve, te quedarás el regalito para ti. Nada llega al Padre sin la obra intermediaria de Cristo. Es el único que ha conseguido romper el velo de separación, romper la muralla de separación, hacer el puente entre el abismo. No podríamos adorar verdaderamente a Dios sin la encarnación, muerte, resurrección y entronización y mediación del Señor Jesucristo. No podríamos. Porque adorar es entrar en la presencia de la cual fuimos expulsados. Todos en Adán y Eva fuimos expulsados. Y ahora en Cristo podemos volver a entrar. Jesús llega a tu vida y sacia tu sed. Él es el agua de la vida. Jesús llega a tu vida y limpia tus pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús llega a tu vida y te da entrada al lugar santísimo como sumo sacerdote. Para siempre. Una vez para siempre. Es por la obra perfecta de Cristo, en su muerte y resurrección, que hoy nosotros podemos adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos tanto, Señor, por tu palabra. Queremos conocerte más, queremos amarte más. Ayúdanos, Señor, a crecer en esta adoración espiritual, en esta adoración verdadera a través de Cristo, Señor. Perdona nuestros pecados y aviva el fuego de nuestro amor por ti, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice ahora también nuestros cantos y los bautismos que vamos a presenciar y que vamos a celebrar con todo el cielo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela y bueno, voy a contaros un poco mis testimonios. Yo antes de conocer al Señor tenía un estilo de vida, podría decir, pasivo, ¿vale? Estaba limitado a ser buena persona, a ser honesta, a trabajar, crear una familia y un poco pues lo que todos queremos, ¿no? Cuando empecé a estudiar en España, poco a poco fui dejándome llevar por lo que esta sociedad pues nos lleva, ¿no?
La mayoría de mis compañeros en el colegio eran ateos. Lo poco que sabían sobre religión era lo que ven en el colegio o un poco de historia, ¿no? Católico-romana. Y para ellos eso era Dios. Con el tiempo, salir a cenar con ellos, acabar en una fiesta, acabó siendo normal para mí. Sumado a esto, también las cosas con mi pareja, que tampoco era cristiana, al igual que yo, pues acabaron muy mal. Cuando yo era pequeña, además, mis padres se separaron y yo fui creando resentimientos en mi vida porque mi padre trató muy mal a mi madre y esas cosas fueron creciendo poco a poco en mí. Mi vida estaba vacía, los amigos que yo creía que eran amigos eran solo conocidos, que no me llevaban a nada. Estuve con otras parejas que tampoco eran cristianas y todo acabó mal. Después de tanto desorden en mi vida, me di cuenta de que estaba cometiendo un error muy grande. Un día, leyendo un libro sobre el perdón, no pude evitar empezar a llorar, ¿no? Y recuerdo cómo Dios me habló a través de ese párrafo sobre su perdón y sobre el perdón que yo también debía de dar a los demás. Creo que el plan de Dios es perfecto y yo no fui la excepción. Poco a poco, Dios puso las personas adecuadas en mi camino, puso las inquietudes correctas en mi corazón y sobre el rumbo tan malo que le estaba dando a mi vida. Todo fue un proceso. Recuerdo que hubo una predicación también en donde el pastor estaba explicando sobre el sacrificio de Jesús en la cruz y otra vez sentía que me estaba hablando a mí. Estaba realmente abriéndome los ojos sobre quién era yo y lo inmerecida que era su gracia para conmigo. En ese momento no pude evitar pedir perdón. Y como lo estaba haciendo de corazón, yo sentí como Él estaba allí realmente aceptando esas disculpas que yo tenía. Después de entender que para ser perdonada yo también tenía que perdonar, empecé a resolver esos asuntos pendientes sobre cosas que yo tenía que perdonar en mi vida y así lo hice. Poco a poco empecé a escuchar predicaciones en internet, limpié mis redes sociales, quité páginas que no me edificaban en nada, empecé a seguir pastores que antes tampoco conocía, a leer y aprender un poco más de apologética para defender un poco la fe que yo creo. Poco a poco Dios me presionaba sobre las cosas que no estaban correctas en mi vida, las cosas que debía cambiar. Y una de estas cosas fue acudir a una iglesia local, algo que antes no hacía. Y es por eso que estoy hoy aquí. En algún momento también intenté aclarar con mis compañeros sobre lo que realmente significaba conocer a Dios y que no eran esas cosas básicas sobre historia que nos enseñan en el cole. También cambié la música que escuchaba, cambié la vestimenta y poco a poco pues el proceso de la honra a mis padres también quedó más claro, la relación con mi madre mejoró mucho y creo que es algo que Dios va haciendo poco a poco, es todo un proceso. Sé que sigo siendo pecadora, aún me quedan muchos cambios seguramente, pero tengo la confianza de que el proceso de Dios es perfecto. Doy gracias a Dios porque su fidelidad siempre ha sido conmigo. Siempre ha estado y sé que seguirá estando para perfeccionar lo que Él quiere hacer con mi vida. Siempre me ha encantado pensar en el momento en el que Jesús se bautiza, ese momento en el que baja el Espíritu Santo y Dios mismo habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me parece un precioso momento para que la Trinidad misma estuviera manifestándose allí. Y es por eso que estoy aquí, por obediencia, para mostrar públicamente que realmente quiero dejar esa vida atrás, que realmente estoy dispuesta a que mi vida sea diferente y a que mi voluntad, aunque su voluntad se cumpla en mi vida, que estoy dispuesta. Me gustaría terminar diciendo a cualquiera que esté aquí que a lo mejor aún no ha tenido la oportunidad de arrepentirse, de que si hubo perdón para mí, también lo hay para ti, y que aún estamos a tiempo. Si estamos aquí, aún estamos a tiempo.
Gracias. Amén. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel y el día de hoy voy a compartir con todos ustedes mi testimonio. Mi vida antes de conocer al Señor se centraba en el trabajo y estudios, concentrado en aprovechar el tiempo en mi propio beneficio. No tenía tiempo para nada más. Sabía de la existencia de Dios, pero no lo conocía. No formaba parte de mi vida ni estaba en primer lugar. Estaba completamente separado de su gloria. Vivía en una vida en la que no cuestionaba ninguna de mis acciones. Me dejé arrastrar por la sociedad de este mundo, apartada de Cristo, en la que todo vale, donde se vive sin pensar en las consecuencias y sin ningún temor de Dios. Por mi culpa y la de mis falsas amistades, que eran pocas, mi vida era un desastre. Nada estaba funcionando, todo estaba destruido y destinado a permanecer estancado en un círculo que no edificaba mi vida. Mi estilo de vida hizo daño a mis seres queridos y me ha hecho cometer errores en mi juventud. A pesar de ello, muchas personas me consideraban una buena persona sin saber lo que estaba pasando. Cuando era pequeño, mis padres me hablaron de Dios. En alguna ocasión asistíamos a una iglesia donde yo iba a una escuela dominical. Sin embargo, con el tiempo dejamos de ir y como resultado no sentí la necesidad de congregarme, ni llegué a conocer a Cristo, ni a poner a Dios en primer lugar, ni a temerle. Pero le doy gracias a Dios por haber puesto esa semilla en mi corazón, pues con el tiempo ha dado sus frutos. Después de unos años viviendo en Barcelona y tras batallar con una enfermedad, mi madre empezó a congregarse en una iglesia local. Se reconcilió con Dios, se bautizó y se hizo miembro. En más de una ocasión nos invitó a asistir a su iglesia o ir a alguna otra, pero no quisimos encontrar el tiempo ni darle esa oportunidad. Allá por el 2015, mi hermana asistió a una iglesia evangélica. Le gustó, me invitó a asistir un domingo y acepté. Fuimos y el ambiente era muy acogedor. La música llamaba mucho la atención y la prédica finalizó con un piano de fondo muy emotivo. El pastor entonces indicó a todos cerrar los ojos y en un momento de intimidad invitó a levantar la mano como señal de quienes quisieran recibir a Cristo en su corazón. Yo estaba pasando por una angustia y parecía que el pastor estaba hablándome directamente. Entonces levanté mi mano y repetí una oración, aceptando a Cristo como mi Señor y Salvador. Después de eso me regalaron una Biblia y se suponía que ya era creyente y salvo, pero realmente mi vida no cambió. La fe que tuve en ese momento se apagó y continué con el estilo de vida que llevaba entonces. Solo buscaba al Señor en momentos de necesidad, pero sin ninguna convicción. En algunas ocasiones asistí a la iglesia algún domingo, pensando que con eso ya había cumplido. Estaba totalmente equivocado, pues todo fue una falsa conversión y para nada llegué a conocer al Señor. En el 2020 mi vida se puso totalmente de cabeza. Busqué nuevamente al Señor en total desesperación y le pedí que alejara de mi vida todo lo que provocaba destrucción, que cortara las cadenas a las que estaba atado. Y Dios en su misericordia puso orden a mi vida, pero no fue suficiente. Estaba separado de todo lo que me destruía, pero aún tenía falta de sabiduría, entendimiento y perseverancia. Finalmente, a finales de 2022, llorando en mi habitación porque aún no funcionaban las cosas en mi vida, orando, me humillé ante el Señor con verdadero arrepentimiento y fe, pues entendí que Él estaba depositando la fe que Dios me dio por su gracia en el lugar correcto. Desde ese momento sentí que las cosas empezaron a cambiar, pues Dios me abrió los ojos y me dio verdadera convicción de pecado. Las siguientes prédicas a este momento eran muy diferentes, pues ahora podía entender lo que escuchaba y cada frase taladraba mi cabeza y corazón. Entendí que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que nadie llega al Padre si no es por Él. Mi vida con Cristo ha construido relaciones que edifican mi vida. Le agradezco a mi Señor porque me conoció y me perdonó, por haberme rescatado, pues estaba destituido de su gloria, muerto en vida en mis delitos y pecados, porque yo por mí mismo no podía salvar mi vida, pero la gracia de Dios me alcanzó, quitando un corazón de piedra y poniendo un corazón de carne que le ama y quiere servirle. Deseo bautizarme porque tengo fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios y mi Salvador, y tengo el deseo de poder obedecer sus ordenanzas.
porque quiero dar testimonio que mi vida pecadora muere y nace una vida espiritual entregada a Cristo. Gracias. Buenos días. Para todos los que no me conozcan, me llamo Daniel Ospina, tengo 18 años y a pesar de haber conocido el Evangelio desde muy pequeño, hasta hace no mucho este no era una realidad de mi vida. Vivía religiosamente, asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia y entendía el Evangelio de una forma intelectual. Pero conforme iba creciendo, fui viendo cómo hacer esas cosas que hacía, leer la Biblia, ir a la iglesia, no necesariamente me convertían en un cristiano. Esto lo supe en una reunión de jóvenes cuando me hicieron la pregunta: si murieses hoy, en este mismo instante, ¿irías al cielo? No lo tenía tan claro. Sí, hacía lo mismo o parecido a los creyentes de mi alrededor. Pero ¿por qué razón no tenía la certeza para responder con un sí a esa pregunta? He escuchado del camino de salvación desde que era un niño. Conocía de Dios a través de predicaciones, de mis padres, familiares y otras personas de la iglesia. Eso no evitó que en la adolescencia empezara a cuestionarlo todo. Dudaba de la veracidad del Evangelio. Es más, desarrollé una habilidad especial para poner en duda todo lo que me explicaban. Gracias a Dios siempre ha habido personas maduras en la fe para resolver todas mis dudas. Ellos ya saben quiénes son. Las influencias del mundo redujeron mi interés por las cosas del Señor. Y eso no implicó dejar de asistir a la iglesia, leer la Biblia, aparentemente crecer espiritualmente, hablar de Dios y de la fe a mis compañeros, predicando de algo que yo mismo no vivía. No es nada difícil hacerse pasar por cristiano, incluso autoconvencerte de serlo. Y sin darme cuenta, poco a poco fui enfriándome. Aún así, intentaba hacer las cosas bien para sentir que era una buena persona. Pero no era suficiente con mis esfuerzos, y empecé a dar lugar a pensamientos como: ya has fallado demasiadas veces, Dios se habrá cansado de mí, es imposible que me perdone. Y no podría concretar el día y la hora exacta en que todo cambió, pero sé que en el proceso he entendido que la carga de mi pecado es demasiado grande, y que el mayor de mis esfuerzos no cambiaría en lo más mínimo esta realidad. Comprendí entonces que mi única esperanza estaba en Jesús, pues mis faltas son muchas, sí, pero su gracia es mayor. Supe que en Dios tengo salvación y que fuera de Él solo encuentro vanidad y un vacío insaciable. Así que me rendí y le pedí a Dios que me perdonara y que fuera Él quien cambiara mi corazón. Y hoy agradezco a Dios por haber enviado a su Hijo Jesús, quien sí que vivió la vida que ni yo ni nadie puede vivir. Agradezco a Dios por cada pastor, cada hermano y cada líder que ha puesto en el camino para tratarme e instruirme. Agradezco a Dios por tantas bendiciones y porque ahora dependo de Él y no de mis propias fuerzas. Y estoy agradecido con Dios porque gracias a su obra milagrosa en mi corazón, mis afectos han cambiado y ahora aborrezco lo que antes amaba y tengo pasión por aquello que antes no me despertaba interés. Deseo bautizarme porque es un acto de obediencia al Señor, un acto en el que manifiesto públicamente que creo que Jesús es el Salvador y dueño de mi vida. Estoy muy nervioso. Y por lo tanto ya puedo responder que sí, con total seguridad, a la pregunta del principio, pues tengo seguridad de salvación en Cristo. Deseo bautizarme porque Dios ha puesto en mí el poner los dones que Él me ha dado a su servicio. Y deseo bautizarme porque hago evidente mi necesidad de ser exhortado, corregido, reconfortado y de recibir consejo y ayuda, como he recibido hasta ahora. Amén. Gabriela, voy a hacerte 3 preguntas. La primera es: ¿tú crees que el Señor Jesús es el Hijo de Dios? Sí, claro. ¿Crees que el Señor Jesús vino a este mundo para ir a la cruz y morir por ti? Sí, claro. ¿Quieres servirle, serle fiel hasta que el Señor te lleve con Él a la gloria? Sí, claro. Bien, Gabriela, por la fe que tú has profesado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gabriel, ¿crees que el Señor Jesús es el Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Crees que Cristo vino a este mundo para llevar tus pecados en la cruz y redimirte de todos ellos? Sí, creo. ¿Quieres servirle, serle fiel al Señor hasta que Él venga o te lleve con Él a su gloria? Sí, creo.
Y por la fe que tú profesas, Gabriel, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel, ¿crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Crees que Él murió en una cruz para lavarte de tus pecados? Sí, creo. ¿Y ahora quieres caminar toda tu vida siguiéndole a Él? Sí. Por la fe que profesas, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.